The Amazing Spider-Man, número 23. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia comienza con Peter, en su nuevo traje de Spider-Man, balanceándose por la ciudad. Justo debajo de él hay un cartel que dice: ¿Sufre de ansiedad? Prueba Chiltuda, te hará sentir mejor. ¡Qué nombre tan genial! Al parecer, Peter debería tomarlo, ya que mientras se desplaza con sus telarañas, piensa: mientras estuve fuera, pensé mucho en casa. Quiero decir, cuando no estaba intentando activamente no pensar en ella. Al principio era miedo todo el tiempo. ¿Estaba bien la tía May? ¿Estaban bien mis amigos? ¿Quién estaba cuidando el vecindario? El pánico constante por personas que están a cientos de años de luz de distancia. Consume mucha energía. Así que, con el tiempo, me acostumbré a imaginar los mejores escenarios posibles. En mi favorito, May ganaba la lotería y compraba una mansión para mí y para todos mis amigos alienígenas para vivir al lado de su fundación benéfica, y tal vez también había un Spider automóvil. El término técnico es negación, creo, pero el cerebro quiere lo que quiere. Yo quería que la realidad que me fue arrebatada fuera mejor de cómo la dejé, pero entre todos los terrores que intentaba evitar pensar, este no estaba en las opciones. Carnage knows. Carnage sabe. El mensaje de Eddie Brock ya tiene semanas y Carnage no ha hecho ningún movimiento. Todavía. Necesito respuestas y Eddie está incomunicado y es prácticamente lo único en lo que puedo pensar. Luego vemos a Peter en casa de la tía May. Él intenta mantener una conversación normal, pero responde distraídamente cuando le informan que su tía Brenda ha muerto. May se sorprende. Rick, también presente, se une a la sorpresa. Peter se apresura a corregirse, y esto lleva a un intercambio entre ellos que no vale la pena mencionar. La conversación deriva hacia algo más importante. Rick y May han decidido mudarse juntos. Rick comenta que su apartamento está más cerca del centro Feast y de Manhattan, y además le permite alquilar la casa para generar ingresos extra. May simplifica el asunto. Simplemente disfrutan de la compañía del otro y están listos para seguir adelante. Rick aprovecha para halagarla, y May le responde con una broma subida de tono, provocando que Peter se atragante con lo que estaba bebiendo. Pero al moverse May, el dolor en su hombro se hace evidente, y Rick se dirige a traerle analgésicos y hielo. Peter sabe que ella intenta aparentar que todo está bien, pero la lesión todavía le duele. Se culpa de no haber estado cuando ocurrió, cuando los Goblin Slayers irrumpieron intentando asesinar a Norman Osborn y May terminó herida. Peter se disculpa por no haber estado cuando ella lo necesitaba. May deja claro que su molestia no se limita a su hombro. También tiene que ver con todo lo que ha pasado entre ellos en los últimos meses. Le dice que lo ama más que a nadie, pero que haber sido apartada de su vida durante meses la hirió profundamente. Para ella, fue como si él simplemente hubiera desaparecido sin explicación. Rick incluso cree que no está pensando con claridad por permitir que Peter vuelva tan fácilmente. Y aunque una parte de ella entiende ese punto de vista, también sabe algo que Rick no comprende. Ella lo crió, lo conoce mejor que nadie. Después de muchas noches intentando entender lo ocurrido, llegó a una única conclusión posible para poder perdonarlo. Peter debió haber estado pasando por algo realmente terrible. Peter, mientras la escucha, siente el impulso de contarle todo. Spider-Man, Hellgate, Chasm, todo lo que lo llevó a perder tantas cosas importantes. Pero May no le está pidiendo esa explicación. No hoy. Solo necesita saber una cosa. Solo quiere saber si todo eso ya terminó. Peter no responde. Se queda en silencio mientras piensa en todo lo que está ocurriendo. Contarle la verdad podría ponerla en peligro, así que decide no decir nada, preparando una excusa para salir del paso y esperando que May pueda volver a perdonarlo, porque esta vez está convencido de que necesita protegerla, pase lo que pase, y para hacerlo necesita encontrar a Venom. Justo en ese momento, Venom aparece fuera de su edificio, peleando contra Lady Octopus. Venom la atrapó en medio de un robo tecnológico. Estaba conectándose a terminales de alta velocidad para acceder al mercado de valores, aparentemente trabajando para Tombstone. Después de un tonto intercambio de palabras, Spider-Man llega a la escena, interrumpiendo la confrontación con otro tonto comentario sobre la posibilidad de que Venom y Lady Octopus formen pareja. Lady Octopus responde con evidente disgusto. Venom, por su parte, solo lo saluda. Spider-Man lo saluda de vuelta, halagando su nuevo traje negro y dorado.
Recordemos que Peter no sabe que Mary Jane es Venom. Él sigue creyendo que Eddie lo es. Venom le advierte que si va a intervenir, debería concentrarse en ayudar en lugar de hacer bromas. Peter deja el humor a un lado e intenta mencionar el mensaje que Venom le envió semanas atrás. Quiere hablar sobre eso, pero Venom responde que ahora tiene un nuevo mensaje para él. Antes de que la conversación pueda continuar, Spider-Man percibe algo más. Lady Octopus no está sola. Un sonido de baja frecuencia atraviesa el lugar. La vibración es suficientemente fuerte como para revolverle el estómago, y Peter se da cuenta de que debe ser mucho peor para el simbionte. Entonces aparece Shocker, quien le explica a Lady Octopus que Tombstone le contó que necesitaba refuerzos. Shocker le reclama a Spider-Man el haberlo mandado al hospital, cosa que, como bien sabemos, no hizo Peter, sino Norman. Pero justo cuando está a punto de dispararle en el rostro, Venom aparece desde debajo de una alcantarilla y lo derriba. Resulta que Shocker estaba parado de manera muy conveniente sobre una alcantarilla. Lady Octopus interviene. Con sus tentáculos mecánicos atrapa a Shocker y decide retirarse. La pelea se ha vuelto demasiado caótica. Shocker protesta porque quiere continuar, pero ella lo obliga a escapar. Spider-Man intenta detenerlos y le dice a quien cree que es Eddie que, cuando todo eso termine, quiere hablar con él. Pero Venom lo atrapa y lo lleva a lo alto de una azotea. Spider-Man entiende que tendrá que dejar a los villanos escapar y hablar con Venom allí. Venom le pregunta cuál es su problema, y luego se separa de Mary Jane. Ambos le dicen, «Deja de llamarnos Eddie». La revelación sorprende a Peter. Confundido, intenta entender lo que está viendo, porque para él Venom siempre ha sido Eddie Brock. Mary Jane le pregunta si ha perdido la cabeza. La revelación deja a Peter completamente descolocado. Intenta respirar con normalidad mientras procesa lo que acaba de escuchar, llegando incluso a preguntarse si fue drogado o si todo es una alucinación. Venom le pregunta a Mary Jane qué está haciendo, y ella responde que parece estar usando una nueva técnica para evitar una conversación incómoda. Peter sigue luchando por entender. Venom le dice a Mary Jane que no reaccionó así cuando fue rudo con ellos esa vez que le dijeron la verdad. Mary Jane le recuerda a Peter que él les dijo que se merecían el uno al otro, y les cerró la puerta en la cara. Peter al final se calma un poco y vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Mary Jane Watson es Venom? Quiere saber qué fue lo que pasó. ¿Y dónde está Eddie? Mary Jane le responde que le contará todo desde el principio. Nos movemos al zoológico del Bronx, dentro del recinto de mariposas. Eddie Brock investiga una serie de asesinatos recientes. Al no encontrar su teléfono, le pregunta a Carnage si sabe dónde está. Carnage responde con sarcasmo, señalando que Eddie nunca se separa de su teléfono, y aprovecha para burlarse de su distracción. Insiste en que deberían cazar algo pronto. La falta de violencia está debilitando a Eddie. Eddie intenta mantenerse concentrado. Una mujer que trabajaba en el zoológico fue encontrada dentro de una pitón, y en la escena había una marca en espiral que podría revelar quién será la próxima víctima. Como comentario, esto se vio en el primer número del evento, Amazing Spider-Man, Venom, Death Spiral. Mientras Eddie investiga, empieza a sospechar que Carnage sabe más de lo que dice, y entonces, al encontrar su teléfono en uno de sus bolsillos, le pregunta si él se lo robó. De pronto, Carnage demuestra algo que no debería ser posible. El simbionte se extiende por su cuenta y atraviesa a las mariposas del recinto. Eddie se queda desconcertado. Pensaba que Carnage solo podía moverse cuando él lo permitía, así que verlo actuar solo rompe las reglas que creía entender. Carnage se hace loco y le recuerda que su política de no matar lo está debilitando. Si sigue negándose a alimentarse, pronto estará demasiado débil para mantenerse en pie. Luego añade una advertencia. Será mejor que encuentren pronto al asesino que buscan, porque de lo contrario podrían ocurrir cosas peores. Nos movemos al apartamento del Shocker. Herman se comunica con Tombstone, le comenta que el día no fue tan malo y que Lady Octopus simplemente tuvo mala suerte. Agradece además la oportunidad de seguir trabajando para él. Luego de colgar, piensa que Tombstone ha resultado ser el mejor jefe que jamás ha tenido. De pronto, algo le corta el talón de Aquiles de ambas piernas. Mientras Herman cae al suelo, su atacante se dirige a él, diciéndole: Herman Schultz, hijo de Marianne Sinek y Henrik Schultz. Sin hermanos, pero tu madre tenía una hermana, ¿lo sabías? Se casó con un carro y su hija se casó con un Watson. ¿No es curioso? Es Torment, el nuevo villano que protagoniza el evento. Según él,
Shocker es pariente lejano de Mary Jane Watson. Herman intenta alcanzar sus guantes y le exige saber quién es. La respuesta llega en forma de violencia. Torment le corta ambas manos, mientras le dice: puede que no lo sepas, pero eres muy ruidoso. Volvemos con Peter, Mary Jane y Venom. En lo alto de una obra de construcción, Mary Jane intenta ahora procesar lo que Peter le contó, que terminó siendo enviado al espacio, que su clon ocupó su lugar y que Norman Osborn incluso llegó a actuar como Spider-Man. Peter agrega que casi todos los que conoce creen que los abandonó o que perdió la cabeza. Pero lo que realmente le impacta es otra cosa. Mary Jane murió. Venom interviene para corregir la idea. Se volvieron algo mejor. Añade que Mary Jane también terminó rompiendo con Paul Rabin, algo que claramente hizo feliz a más de una persona. Y le pregunta a Peter si él es una de esas personas. Yo les pregunto a ustedes si se alegraron cuando Mary Jane terminó con Paul. Olviden el hecho de que aún sigue viviendo en su casa. Peter le pregunta a Mary Jane por qué no le dijo que se había unido al simbionte, si eso ocurrió meses antes de que él desapareciera. Mary Jane responde que sabía exactamente cómo reaccionaría. Convertiría la situación en algo sobre él, cuando en realidad la decisión había sido de ellos dos, de Venom y de ella. No necesitaban que los salvara. Ellos mismos resolvieron su situación. Lo único que querían era tiempo para entender lo que había pasado, algo que Peter también ha hecho muchas veces a lo largo de su vida. Como comentario, Mary Jane y Venom se unieron al final del evento Venom War, cuando Mary Jane dejó de ser Jackpot. Mary Jane cambia de tono y le asegura a Peter que no está solo. Sea lo que sea que esté atravesando, ellos también forman parte de ello. Peter comenta que eso es más cierto de lo que ella imagina. Entonces menciona el motivo real por el que quería hablar con Eddie. Antes de desaparecer, le dejó un mensaje. Peter duda antes de repetirlo. Incluso dice que preferiría no decirlo en voz alta, pero Venom insiste. ¿Qué mensaje? Peter finalmente lo hace. Carnage knows. Carnage lo sabe. Sabe que soy Spider-Man y va a venir por mí. Nadie que conozco está a salvo. Nadie. Finalmente, en el apartamento del difunto Shocker, vemos su cuerpo en el suelo. Además, su máscara ha sido clavada a una pared, y junto a ella aparece un mensaje pintado. Carnage ruled. Carnage lo decidió. Al parecer, Torment ahora tiene los guantes de Shocker, y se nos cuenta que esta historia continuará en Venom, número 255. Y así terminamos con The Amazing Spider-Man número 23, con guión de Joe Kelly y arte de Ed McGuinness. Saludos a Miguel Moreno 4510. Te cuento que Ed McGuinness inyecta una energía explosiva y figuras hercúleas en la legendaria Superman Batman y en su etapa cargada de acción en Hulk. Apoya a Ryuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.